Ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver la integración de Photoshop e Illustrator en el After Effects. Primero vamos a trabajar con el Photoshop. ¿Qué cosa quiere decir integración? Cuando trabajamos archivos que originalmente están trabajados en Photoshop o en Illustrator y que deseamos llevar al After Effects para generar algún tipo de efecto en particular a la imagen o las plantillas, las capas que estamos trabajando tanto en Photoshop o en Illustrator. Primero vamos a trabajar en la integración con Photoshop. Suponiendo que ya tenemos trabajado esta imagen en nuestro Photoshop que consta de 3 capas. Una capa que viene a ser la del texto que dice Coca-Cola, el logo Coca-Cola 0. La otra que viene a ser el fondo que tiene algún tipo de efecto y el fondo original sin ningún tipo de efecto. Entonces, tenemos 3 capas de trabajo en este archivo de Photoshop que está guardado bajo el nombre de auto a velocidad como Photoshop. Entonces, regresamos a nuestro archivo, a nuestro proyecto en After Effects y lo que vamos a realizar es hacer la importación de ese archivo en Photoshop. Control-I para importar y se llama auto a velocidad. Seleccionamos auto a velocidad e importamos. Aquí nos va a botar diversas opciones de cómo queremos importar el trabajo en el After Effects. Tenemos material de archivo, composición y conservar tamaños de capa. Veamos qué pasa con cada uno de estos. Material de archivo. Me dice que es capas fusionadas, por lo que se puede entender, vienen a ser todas las capas juntas sin que sean independientes. Y cuando doy clic en elegir capa, aparecen justamente las 3 capas que hemos trabajado en el archivo original del Photoshop. Pero si, por ejemplo, escojo esta, la del logo de Coca-Cola, doy a aceptar y solamente ha pasado el logo de Coca-Cola 0. Eso no es lo que quiero. Entonces, vuelvo a importación, auto a velocidad, importo. Estamos en elegir capas, sabemos que elegir capas solamente va a llevar una. ¿Qué pasa si damos clic en capas fusionadas? Damos clic en aceptar y efectivamente tratamos de descomponer este archivo de Photoshop y nos vamos a dar cuenta que solamente ha pasado una capa fusionando las otras 3 capas. La capa de fondo original, la capa de fondo editado y la capa del logo de Coca-Cola 0. Tampoco es lo que estamos buscando, sino queremos llevar las 3 capas para trabajar de manera independiente. Volvemos entonces a nuestro archivo de importación a alta velocidad en Photoshop y vamos a probar qué pasa con composición. Con estilo de capas editables, los estilos de capas editables coinciden con el aspecto de Photoshop. ¿Y qué pasa si pongo en fusionar estilos de capa de material de archivo? La fusión de estilos de capas en el material de archivo tiene un procesamiento más rápido y admite intersecciones en 3D. Puede no ser exactamente igual al Photoshop. Como queremos que sea igualmente al Photoshop, vamos a dar clic en opciones de capa, estilo de capas editables y damos a aceptar. Dice que se ha producido un error. Damos clic en aceptar. Desplegamos y efectivamente ya se encuentran las 3 capas de originales de Photoshop. ¿Qué pasa si la llevamos? Como nos damos cuenta, se pega automáticamente una secuencia, pero no la necesitamos porque no está desagregada. Y lo que vamos a hacer es eliminar dichas secuencias, eliminamos, y vamos a generar una nueva con la carpeta que hemos traído y que está compuesta por las 3 capas. La jalamos. Me va a decir que puede generar una composición o varias composiciones. Queremos que sea una sola composición.
Si damos clic en varias composiciones, lo que va a hacer es generar una composición por cada capa. Lo que queremos es que sea una sola composición que esté conformada por 3 capas. Entonces seleccionamos una composición y damos clic en aceptar. Aceptamos y ahora sí ha copiado las 3 capas de manera independiente. Y vamos a poder trabajarlas de forma independiente. Suponiendo que queremos trabajar lo que tiene que ver con la posición y la escala del texto, no se olviden de crear nuestros fotogramas claves y podemos empezar a jugar un poco. La posición, por ejemplo, sí, ahí la posición, sube, la escala se reduce y de ahí y vuelve a ser más grande. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, esta? Vemos que ya se ha generado algún tipo de efecto en nuestra composición y así estaría quedando. Guardamos como integración Photoshop. Y ya podemos configurar justamente cómo está quedando nuestro trabajo. Esto tiene que ver con el caso de la integración cuando se trabaja en Photoshop. Vamos a abrir ahora un nuevo proyecto para hacer el trabajo con el Illustrator. En este caso tenemos un Illustrator que está desagregado por capas, que es se llama integración ahí, y lo que tenemos es un cohete, ¿no? Un cohete con sus distintos vectores, en todo caso elementos ya separados, cada uno de manera independiente, cada uno trabajado en capas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De manera similar a lo que hicimos con el Photoshop, vamos a traer nuestro archivo Illustrator en capas, se llama integración, y también nos va a dar la posibilidad de traer material de archivo en capas fusionadas o cuando elijamos alguna de las capas. En este caso, revisamos y tenemos 86 capas para el cohete. Si elegimos una, por ejemplo, elegimos la capa 17. Vamos a ver qué cosa hay en la capa 17. La capa 17 es este pequeño segmento como una media luna que correspondería a parte de la sombra de la ventana o de la luna del cohete. Entonces ya tenemos la identificación de qué cosa es esto. No es lo que queremos. Queremos traer todo. Vamos a dar control I nuevamente. Buscamos nuestro archivo. Integración. Podemos hacer la importación ya antes, en la pantalla previa, antes de ya llegar directamente a la aplicación del After Effects. También nos da material de archivo, composición, conservar tamaños de capa o composición. Vamos a ver conservar tamaños de capa. Entonces, damos clic en importar. ¿Qué cosa hay en la carpeta? Y en la carpeta lo que se puede visualizar son todas las capas que hemos traído. ¿Qué es lo que pasa cuando llevo todas las capas? Me va a dar otra vez la opción de una composición o varias composiciones. Recuerden que una composición
nos crea una composición formada por todas las capas que integran este archivo de Illustrator. Y cuando hacemos varias composiciones, se va a crear una composición por cada capa del archivo de Illustrator. Damos clic en aceptar. Y en este caso, lo que se va a generar, como lo trajimos y tomamos como referencia una de las capas, se va a crear los archivos, mejor dicho, va a generar y traer las capas, cada una de forma independiente, no respetando la jerarquía ni la forma del objeto original. Eso no es lo que queremos tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es traer nuestro archivo, lo vamos a importar en tipo de composición. Demora un poco justamente por lo que les había indicado de que son demasiadas capas. Vamos a generar una nueva capa. ¿Y qué pasa si la jalamos nuevamente? Ahora sí vamos a tener cada una de las capas respetando la jerarquía o la forma original que tenían en el Illustrator. Y vamos a poder editar una por una según algún tipo de movimiento o desplazamiento que queramos realizar. Para esto debemos tener un conocimiento previo, es lo ideal, de qué es lo que contiene cada una de estas capas. Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos nuestros efectos por cada una de las capas, guardamos nuestro archivo After Effects y en el Premiere, cuando queramos integrar esto a un video en particular, lo que tengamos que hacer es abrir nuestro Premiere y de ahí importar nuestro archivo After Effects o en todo caso nuestro archivo ya exportado y final de After Effects a manera de video y donde ya van a tener contenido todos los efectos que hemos realizado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Illustrator y tenemos un archivo que no está separado en capas? Vamos a trabajar un ejemplo. Vamos a colocar un elemento similar. Cohete 2. Este es otro cohete, creo que nos va a ayudar a trabajar. Este, por ejemplo, es un cohete, pero que está entero, ¿no? No tiene ningún tipo de capa. Entonces, una vez que tenemos un archivo, pero que es entero y que no está segmentado en vectores ni en capas, lo que vamos a hacer es convertirlo en vectores y generar las capas en el Illustrator antes de trabajarlo en nuestro After Effects. Entonces, vamos a calco de imagen, desplegamos. Acá tienen diversas opciones según el tipo de composición, de coloración, de detalles que va a tener su imagen. En este caso, como es un gráfico que tiene colores no muy complejos, no muy elaborados, de una gran variedad, tampoco tiene grandes efectos, voy a trabajar con foto de baja fidelidad, pero ustedes pueden trabajar con alta fidelidad, 6 colores, 16 colores. También pueden transformar los logotipos en blanco y negro, no necesariamente solamente para logotipos, sino para cualquier tipo de gráfico. El tema va a ser, por ejemplo, que si trabajamos en fotos de alta fidelidad, en 6 o 16 colores, lo que esto va a implicar un mayor esfuerzo de la computadora, un mayor trabajo de la misma, del sistema operativo, lo que podría generar, y si no tienen un buen equipo, como les había mencionado previamente, que haga mucho trabajo, sufra demasiado la máquina e incluso podría colgarse y apagarse dependiendo de la capacidad. Vamos a trabajar en la foto de baja fidelidad. El proceso de calco puede ser muy lento con esta imagen tan grande. A continuar, se dan cuenta, a pesar de que no es una imagen muy difícil o compleja de trabajar por la cantidad de píxeles, colores y elementos, igual demora un poco. Una vez que ha transformado
o ha hecho este cálculo, lo que tenemos que hacer es dar expandir. Y una vez que damos en expandir, lo que vamos a darnos cuenta es que se ha desintegrado el gráfico en distintos trazos, pero todavía no son capas. A mí solamente me interesa trabajar el cohete, no quiero este fondo blanco. Entonces lo que hago es agrupar, doy clic afuera, cojo el fondo y lo elimino porque no me interesa para nada. Ahora sí tengo cada uno de estos elementos sueltos, pero todavía está en trazo, no está en capas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para convertirlas en capas? Miren para dónde se va el cursor. Tengo seleccionado la opción de capa 1 y voy a dar clic en soltar a capas secuencia. Ahora sí, ya cambió el nombre de cada una y cada uno de estos elementos que eran un trazo o un vector, ahora sí ya tienen el nombre de capas. Sin embargo, todavía están bajo la lógica del gráfico original que era de capa 1 y lo que quiero es que todas estas puedan trabajarse a un mismo nivel sin necesidad de estar o pertenecer a una capa adicional. Entonces selecciono todas las capas que tengo y las voy a soltar afuera. Entonces todas van a trabajar al mismo nivel de jerarquía y ya no van a depender de una capa superior. Voy a guardar este archivo, guardar como, y este se va a llamar cohete 2. Vamos a trabajarlo en Illustrator. Esperamos que guarde un momento. Regresamos a nuestro After Effects. Vamos a importar y buscamos cohete 2. Importar, composición, va a demorar. Eliminamos las otras composiciones porque lo único que van a hacer es generar composiciones de una sola capa. Y esta ya va a tener todas las capas completas que son 99, ¿no? Entonces, jalamos las capas, una composición. Y efectivamente, ahora vamos a tener cada una de las capas y las vamos a poder trabajar de manera independiente. A cada una le vamos a poder dar su efecto determinado. Pero si es que no quiero trabajar con demasiadas capas, ¿cómo hago para agruparlas? En la etapa de trazos, una vez que están suelta cada uno de los trazos, selecciono los trazos que quiero trabajar conjuntamente, junto con Control, y ahí doy clic en Control G para agrupar los trazos y posteriormente se conviertan en una capa, en una sola capa. De esta manera evito tener tanta cantidad de elementos o de capas para animar. Sin embargo, cuando esto va a depender, obviamente, del tipo de gráficos que quiero, del tipo de efectos que quiero dar a cada uno de mis gráficos y cada una de las capas. No se olviden siempre de ir guardando con eh, control S sus proyectos en After Effects. Eh, Control S, este se va a llamar cohete 2, doy clic en guardar y voy guardando de acuerdo a las animaciones que voy realizando.